Hola a todos los participantes del curso de auditoría. En esta ocasión, pues, este video tiene como intención funcionar como una especie de clase o una breve charla sobre lo que es la primera fase de la auditoría informática. Como les comenté anteriormente, el material que vamos a utilizar es este manual que elaboré para ustedes, una compilación de algunos materiales y algunas ideas particulares sobre lo que es la auditoría. Vamos aquí. Entonces, como pueden apreciar en el índice, tenemos que los primeros dos capítulos son unos conceptos relacionados con la auditoría, lo que son fundamentos de auditoría, análisis de riesgo, todo ese tipo de cosas. Entonces les recomiendo que lean bien estas partes, la internalicen bastante, porque van a ser unos conceptos que vamos a manejar a lo largo de todo el curso. Entonces, ya cayendo directamente en el capítulo 3, caemos con la primera fase de la auditoría. Entonces, básicamente, o de la forma como estoy planteando este curso, la auditoría va a constar de tres fases. La primera, que es la planificación, la segunda, que es la ejecución, y la última, que es la elaboración del informe final. Em, entonces, bueno, para la primera parte de la evaluación, o la primera parte, la primera entrega de lo que es nuestro un informe que le estoy pidiendo, en esta parte de la guía vamos a encontrar cómo se elaboran todos estos instrumentos y la forma de redactarlos y cuáles son como los tips o los consejos que les doy para su elaboración. Aquí básicamente lo que podemos observar es que en esta fase de la auditoría hay que estimar los recursos y los tiempos de forma real. Entonces, yo les digo que si estamos haciendo este curso como si fuéramos unos consultores externos, imagínense que ustedes tienen una firma de consultoría, de auditoría, y pues van a hacer un presupuesto a un cliente. Entonces, si usted no estima bien los recursos, la cantidad de horas que usted va a utilizar, luego de que usted haga ese presupuesto, ya es un compromiso. Entonces, va a salir perdiendo si luego se da cuenta pues, que son más horas de las que usted había previsto o que necesita generar algún gasto por alguna cosita que no había previsto. Entonces, bien, por acá conversamos bastante de cómo es esta primera fase, lo que es la estimación de tiempo y recursos. Por acá tenemos una pequeña carta de presentación, un formato, un modelo. La que les estoy solicitando no va a ser muy distinta de esta. Tenemos la parte del alcance, que es muy importante delimitar nuestra auditoría. Primero, porque el alcance nos dice qué vamos a auditar. Y segundo, al usted decir qué va a auditar, delimita y dice prácticamente hasta dónde va a auditar. Entonces nos quedan las auditorías, eh, o sea, no son subjetivas o no hay ambigüedad en la intención de la auditoría. El tiempo estimado es muy importante, normalmente se mide en horas. Los objetivos son muy similares a cuando ya estamos en nuestro proyecto de investigación, nuestra tesis, y básicamente el objetivo general lo que mm, propone es la realización pues, de la auditoría como tal de eso que ustedes acaban de decir en el alcance. Los objetivos específicos normalmente o generalmente se presentan de esta forma. Casi siempre son cuatro. La primera parte es un diagnóstico, luego viene la evaluación,
analiza la información y por último presentan el informe. Para lo que es la redacción de estos objetivos y los verbos que se pueden utilizar, pues tenemos lo que es la tabla de la taxonomía de Bloom. Ahí está en el anexo A. Es una tabla donde se muestran una serie de verbos, una cantidad de verbos, y dependiendo de lo que usted quiera plantear. Entonces les recomiendo esa taxonomía de Bloom para lo que es también su trabajo especial de grado. Entonces aquí llegamos a la matriz de análisis de auditoría, que para mí, en lo particular, es el corazón de la fase de planificación. Es lo principal, es lo que yo primero revisaría. Hacer una analogía con su tesis sería como la operacionalización de variables, algo así. Vamos a tener dimensiones y vamos a tener indicadores. Entonces por aquí tenemos un ejemplo de una matriz de auditoría, de análisis, perdón, y las dimensiones van a depender de los objetivos. Son como las áreas que puede abarcar ese objetivo. Y los indicadores serían cosas puntuales que podemos medir de cada uno de esos objetivos. Entonces por acá tendríamos los instrumentos que se utilizarían para realizar esas mediciones. Entonces aquí en estos instrumentos se tomarían en cuenta todo lo que son los distintos software o herramientas que vayamos a utilizar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se elabora esta matriz de análisis de auditoría, porque es una de las cosas más importantes donde se desglosa todo lo que se va a revisar o se va a evaluar dentro de nuestra auditoría. Por acá tenemos también lo que es el EDT o la estructura de desglose de trabajo. Es una especie es una especie de organigrama donde se ve de forma visual las actividades o los trabajos o el trabajo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tenemos el objetivo general, luego tenemos, en este caso es parecido a las etapas de la auditoría, y las actividades que se desprenden de estas fases. Entonces, allí, luego de que nosotros hacemos nuestra estructura, nuestro esquema, podemos colocar cada una de estas columnas, si se quieren, de forma consecutiva y generar nuestro programa de auditoría. O sea, primero lo vemos de forma gráfica y luego lo organizamos de forma como si fuera una tabla, como tenemos aquí. Tendríamos nuestra primera fase, las actividades que se llevan allí y así sucesivamente. Entonces, aquí en lo que es eh, el programa de auditoría es importante establecer las horas que se estiman para cada una de las fases y lo que es los responsables de cada fase también. Luego tenemos lo que es el cronograma de actividades. Es algo bastante sencillo. Pueden realizarlo incluso en Excel o en Word. Consiste en las actividades que se van a realizar y en la semana, o bueno, el periodo de tiempo que ustedes decidan, si va a ser en años, meses o lo que sea, que se lleva a cabo esa actividad. Es como para saber cuántas actividades se llevan en la semana. Y posterior a ese, tenemos el diagrama de Gantt, que es algo similar a este, donde se especifica o se puede especificar las horas o los días y allí sí se ve más puntualmente lo que es por cada día las actividades que se hacen. Entonces, por lo menos la primera semana, que sería esta en este ejemplo, tenemos todas estas actividades y cierta cantidad de horas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este que es más larguito porque eh, usa, son varios días. Entonces, esto es un diagrama de Gantt. Son
herramientas que son muy utilizadas para todo lo que es la elaboración de proyectos. Aquí por último en esta parte tenemos el diagrama PERT, CPM, pero esto no lo vamos a utilizar en la fase de auditoría. Es bueno, les recomiendo que lo revisen porque esto es como para optimizar la forma de hacer las actividades. Se hace una especie de diagrama y entonces se busca la ruta más corta para hacer todas las actividades y de forma más rápida. Ok, entonces por acá quiero llegar a, aquí conversamos de otro aspecto, pero quería llegar aquí también a lo que son las herramientas. Em, para este curso, por ser virtual y por las limitaciones de tiempo que tenemos, no vamos a hacer las pruebas como tal al hacer la auditoría. Sin embargo, hay algunos software que quisiera conversarles o comentarles para apoyarse a hacer los instrumentos que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, para lo que es el diagrama de Gantt, yo recomiendo mucho lo que es el segundo, que es el Gantt Project. Y para lo que es el esquema de desglose de trabajo, LDT, tenemos esta WBS Tool o este que le gusta mucho también, WBS Chart Pro. También pueden valerse de lo que es Project, PowerPoint, Word, lo que ustedes quieran para hacer su instrumento. Pero por lo menos el Gantt Project es muy sencillo y pueden exportar su tabla o su diagrama como una imagen. Entonces, hasta aquí tenemos la- las instrucciones de cómo vamos a realizar nuestros instrumentos.